todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa, y bienvenidos también al Valle de Midwin. Estamos en esta ocasión, venimos con el segundo vídeo de la serie de Midwin. En la descripción de este vídeo encontraréis el enlace al primero, al unboxing, donde explicamos todos los componentes y las características generales del juego. Os recomendamos que visitéis ese vídeo primero, porque aquí vamos a dar algunas cosas ya por supuestas, algunas cosas por comentadas, para no repetirnos en exceso, y por tanto este es el segundo vídeo en el que ya vamos a visitar y a conocer el Valle de Midwin. Después de este vídeo vendrán los vídeos un poco más breves, en los que presentaremos a cada uno de los personajes. Recordar que hay 4 personajes en la caja del juego base, esta por ejemplo es la artesana, y que tenemos también un personaje más, la posadera, en la caja de Expanded Horizons, la expansión grande que llega ahora. Todo eso lo tenéis en el vídeo anterior. Partida, inicio de partida en este Valle de Midwin. Todo lo que estáis viendo ahora está conformado para una partida que ya ha comenzado, que ya se han jugado algunas sesiones, que se ha jugado en concreto una estación, la primera de las estaciones. Quería enseñároslo así porque va a ser más sencillo comprender todos los elementos que si partimos de cero y lo tenemos todo vacío. De todas maneras, os voy a explicar a continuación cómo se prepara la partida en líneas generales. Estos elementos que veis aquí, ya lo habíamos explicado, son las 3 partes en las que se compone el tablero del juego base, que luego todo esto se guarda en la caja para poder continuar partidas en otras sesiones, jugar otras estaciones, como explicábamos en el vídeo anterior. Una vez que conformamos este tablero, lo vamos a tener vacío de elementos, lo vamos a tener con las casillas de ubicación así, de esta manera. Y lo que vamos a colocar son las diferentes losetas de acciones. El tablero nos indica dónde va cada loseta de acción, y también, atendiendo a los números, colocaremos las tarjetas de naturaleza que terminan de conformar el paisaje, pues respetando la ilustración del tablero. En la primera partida, en la primera sesión, mejor dicho, porque ya sabéis que las partidas tienen una duración muy extensa, en la primera sesión de juego tendremos la primera de las estaciones. La loseta se colocará por la estación de primavera. En este caso ya hemos avanzado esa estación y nos encontramos en la estación de verano. Asimismo, estaría la casa comunal como único edificio al principio de la primera sesión. Y toda la cola de construcción, donde se van colocando los edificios que ahora explicaremos, toda la cola de construcción al principio de la primera sesión estaría completamente vacía, no tendría ningún elemento. Eso sí, en la ubicación de la torre, donde estarían los dados de los trabajadores, de los duendes, los azules, de los aldeanos, los naranjas, sí que colocaríamos 2 dados que se cogen de la reserva general de dados, se lanzan y no pueden tener la cara vacía. En el momento en el que al lanzarlos tengan una cara con 1, 2 o 3 elementos, ya colocaríamos un dado azul y uno naranja en la torre. Prepararíamos la reserva de monedas y prepararíamos las cartas de evento, las cartas de aventura, que nos indica el manual para empezar, porque no se colocan todas, se colocan unas pocas y luego se van a ir añadiendo durante la partida. Tendríamos los personajes que participen. En este caso estamos simulando una partida a 3 jugadores, a 3 personajes. Recordad que también se puede jugar en solitario, y en solitario se puede jugar con más de un personaje. Aquí vamos teniendo una zona de descartes que no vamos a tener al principio de la primera sesión, pero como ya hemos jugado una primera estación, ya tenemos una zona de descartes de cartas de aventura, de cartas de evento, de edificios que se han construido y del primer objetivo que se trató de cumplir en la primera sesión de juego, durante la primera estación. De esta manera explicamos un poco cómo se conforma el tablero en la primera estación. Todos los marcadores de los diferentes recursos de la ciudad estarían colocados en el nivel 1 de cada uno de ellos. Por lo tanto, ¿qué vais a ver ahora aquí diferente a lo que sería el principio de la primera sesión de juego? Como decíamos, la primera estación es la primavera, ahora ya estamos en verano. Todos los recursos, la cultura, los ingresos, la producción y los alimentos estarían en el nivel 1, aquí ya está en un nivel diferente porque estamos en la segunda estación, ya hemos jugado la primera, y que lógicamente solo habría un edificio, la casa comunal, y no habría nada en la línea de construcción. Tampoco tendríamos cartas descartadas todavía porque no habría empezado la
la sesión y no hubiéramos utilizado cartas y lógicamente tendríamos solamente, como decíamos, un dado de cada tipo. Vamos a comenzar la explicación siguiendo lo que son las fases habituales y normales del juego a las que nos vamos a enfrentar en cada uno de los días, porque el juego se compone de estaciones. Empezamos en la primavera, verano, otoño, invierno. Cada una de las estaciones se compone de una serie de días. Los días los van a marcar las cartas de clima que iremos desplegando sucesivamente a lo largo de las sesiones de juego. Y esos días están divididos en 3 fases: la fase de amanecer, la fase de día y la fase del anochecer. Por lo tanto, cuando empezamos una partida, lo primero que tenemos que hacer es desplegar o mostrar la primera carta de clima. Las cartas de clima pues van a indicar si el día es lluvioso, si el día es soleado o si el día es nublado. Sería lo primero que desplegaríamos, y a algunos de los personajes pueden tener fase de amanecer o no. No todos los personajes tienen fase de amanecer. Y aquellos que la tienen, en algunos casos, el clima les afecta en alguna medida y tienen que resolver alguna acción en función del patrón de clima que tengamos para ese día. Por lo tanto, lo primero es desplegar la carta de clima. El segundo paso que tenemos que hacer en el amanecer sería comprobar los efectos de la estación. Eso no lo vamos a poder hacer en el primer día porque los efectos de estación son un patrón de clima de 3 días consecutivos. Tendríamos que tener, por lo tanto, varias cartas de clima desplegadas, haber jugado varios días dentro de la misma estación para tener un patrón de clima de 3 días. Y en función de ese patrón de clima, si coincide las 3 cartas de clima con el patrón que tiene la estación, con alguno de ellos, tendría lugar el efecto, la consecuencia que nos marca la loseta de estación. Según van avanzando los días, recordar que en cada día tenemos que realizar toda una serie de acciones. Según van avanzando los días y se van jugando cartas de clima, el patrón de la estación se comprueba con las 3 últimas cartas desplegadas. El último de las fases que tenemos que hacer en el amanecer en atención a las cartas de clima es que, como veis, algunas de las cartas de clima tienen efectos y otras no tienen efectos. Por ejemplo, aquí vemos que esta primera carta que hemos sacado no tiene ningún efecto, no tiene ningún icono, y sin embargo las siguientes ya van introduciendo efectos en la partida. Por lo tanto, desplegamos la carta, comprobamos si ya hay efectos de estación porque tenemos 3 o más cartas desplegadas, hemos jugado 3 o más días, y posteriormente comprobamos si hay algún efecto de estación y lo resolvemos. Una vez que hemos hecho todo esto, podemos, cada jugador, comprobar si su personaje juega una fase de amanecer, comprueba si está condicionada por el clima existente y resuelve sus efectos. Eso lo veremos posteriormente cuando hagamos los vídeos de cada uno de los personajes, pero ahora mismo lo que estamos haciendo es ver las acciones generales del juego que afectan a todos los jugadores y que forman parte de las acciones centrales del juego. La fase diurna es la parte principal de cada uno de los días de las estaciones. En esta fase, en la fase de la parte central del día, los personajes van a realizar acciones en el tablero principal, van a realizar acciones en su tablero, van a realizar acciones de ciudad y acciones de personaje. Cuando realizamos una acción de ciudad, ya lo habíamos comentado en el vídeo anterior, cuando realizamos una acción de ciudad, al hacerla vamos a tener una sintonía, una afinidad, un alineamiento que dice el manual, bien con los duendes, bien con los aldeanos. Eso nos va a permitir en nuestro tablero particular realizar determinadas acciones en función de con quién tenemos ese alineamiento, con quién estamos en sintonía. Si estamos en sintonía con los duendes, en nuestro tablero vamos a poder realizar las acciones de color azul. Si estamos en alineamiento, en sintonía con los aldeanos, en nuestro tablero vamos a poder realizar las acciones de color naranja.
Esto quiere decir que la primera de las acciones que hacemos durante el día, que es una acción de ciudad, y solo podemos realizar una acción de ciudad cada uno de los personajes, y además no podemos realizar la misma acción de personaje que haya realizado otro jugador, por lo tanto, como es un juego cooperativo, tenemos que hablar entre nosotros para ver quién va a según qué acción, porque si por ejemplo este personaje va a esta acción, este otro personaje ya no puede ir, tendría que ir a otra de las acciones del tablero principal. Y una vez colocados estos personajes, estos jugadores, el otro personaje pues le quedaría ir a alguna de las otras acciones que quedan disponibles o a alguno de los edificios que disponga de una acción también de edificio. A la hora de escoger esa acción y ponernos de acuerdo en la acción que vamos a realizar, tenemos que tener en cuenta que las acciones nos indican, no sé si se va a ver muy bien, aquí esta acción está vinculada con los duendes, aquí puede estar vinculada con los duendes o con los aldeanos, aquí está vinculada con los aldeanos, los edificios pueden tener vinculaciones diferentes según el edificio que sea, la acción de contratación, que ahora veremos, está vinculada en función del dado que cojamos, por lo tanto, la acción que realicemos, recordar, nos va a condicionar qué podemos hacer después en nuestro tablero de personaje. Vamos a ver qué acciones se pueden hacer en el tablero de ciudad, dentro de que solo podemos hacer una, que tenemos a disposición los jugadores para enviar allí a nuestro personaje. Las acciones que tenemos disponibles en la ciudad son 5 acciones en concreto. Tenemos la acción de aventura, que es la primera que os vamos a explicar. La acción de aventura, cuando un jugador se ubica en esa acción, va a poder estar alineado o va a poder estar en sintonía tanto con los duendes como con los aldeanos. El resultado del alineamiento final nos lo va a dar la carta de aventura. Porque al venir a la acción de aventura, lo que tenemos que hacer es acudir al mazo de aventura, que recordad, está tapado por una loseta para no descubrir el contenido de las cartas de aventura. Tomaríamos la carta de aventura y leeríamos su contenido. Normalmente, aquí ya tenemos algunas descartadas de la estación anterior, la carta de aventura la leería el jugador, viene un texto, nos explica una situación y nos aporta algunas opciones para elegir qué es lo que queremos hacer en función de la situación que nos han leído, en función de lo que nos está pasando en ese momento, en ese lugar, en esa acción que nos relata la carta. Al elegir la opción, en este caso tiene 2 opciones, pues la opción A o la opción B, según la que elijamos, la acción elegida ya nos va a alinear con uno de los 2 tipos de trabajador, en este caso con los aldeanos, si elegimos la opción A, en este caso con los duendes, si elegimos la opción B. Leeríamos la consecuencia de nuestra elección y eso nos puede traer diferentes beneficios, diferentes recompensas. También puede ser que nos remita a nuevas cartas narrativas del juego para continuar con la descripción de la situación, en fin, que nos puede plantear diferentes situaciones. Esas aventuras van a ser variables, vamos a tomar determinadas decisiones y además esas decisiones, como decía, pueden incorporar nuevas cartas de aventura, nuevas cartas de evento y van a conformar la evolución de la historia y por lo tanto, si otro grupo de jugadores estuviera jugando Midwing, hubiera descubierto la misma carta de clima y un jugador hubiera ido a la primera carta de aventura, tomara la primera carta y tomara otra decisión diferente, su historia va a discurrir por otro camino, se van a empezar a conformar diferencias. La rejugabilidad y variabilidad del juego es muy amplia. La segunda acción de ciudad que podemos escoger, ya sabéis, cada personaje es solo una en cada día y no podemos repetirlas, pues podría ser la acción de mejora de la ciudad o descubrir terreno. Esta acción tiene 2 posibilidades, mejora de ciudad o descubrir terreno. Vamos a explicar la parte de mejora de ciudad. Para hacer la mejora de ciudad, el jugador, recordad que cuando estamos jugando a esta pequeña, bueno, no tan pequeña, loseta de la artesana que nos sirve para tapar todo lo que tenemos guardado ahí de la jugadora, del personaje, aquí tenemos, como veis, el icono replicado en la acción de mejora de ciudad. ¿Esto en qué consiste? Pues en que el personaje va a poder pagar una serie de monedas para incrementar el valor de los recursos generales que la ciudad tiene a disposición. Estos recursos los van a poder aportar todos los jugadores a través de esta acción. También se van a poder incrementar por efectos del juego. No solamente se incrementan estos recursos por esta acción, efectos de las cartas de aventura, de eventos, efectos de los edificios,
diferentes efectos del juego nos van a permitir incrementar los recursos. Uno de ellos es la acción de ciudad de mejora de esa ciudad. Esta acción es asimétrica, es decir, cada uno de los personajes en su tablero bandeja individual, el importe que tiene que pagar para incrementar cada uno de los recursos es diferente. Por ejemplo, el granjero, por su afinidad con su actividad, contribuir en el incremento de alimentos de la ciudad le resulta pues inferior, es el triple en el caso de la artesana, lo que le cuesta incrementar el recurso de alimentos le cuesta el triple de lo que le cuesta al granjero. Por lo tanto, aquí veis esta asimetría. Y ese juego cooperativo pues también nos llevará a que cuando queramos mejorar la ciudad incrementando los recursos, tengamos que ponernos de acuerdo para ver qué necesitamos aumentar y a quién le resulta más barato aumentar ese recurso en concreto. Recordar que estos son los recursos principales para la ciudad: la cultura, los ingresos, la producción y los alimentos, pero además hay un recurso también muy importante, que son pues, los dados, no sé si llamarle recurso, más bien serían acciones, pero sí hay un recurso muy importante que son las monedas, el dinero. El dinero se va a conseguir también en acciones de juego, en acciones en el tablero, también es posible que se pueda conseguir con las cartas, con los edificios, pero el dinero es el recurso que van a conseguir los jugadores en su tablero individual. Todas las acciones que los jugadores pueden realizar de forma simétrica en su tablero, que cada uno tiene una forma de jugar diferente, hay un juego dentro del juego por cada personaje, todos los personajes lo que consiguen al final con sus acciones es dinero. Eso es lo que consiguen con sus acciones. El objetivo final de los jugadores es conseguir dinero. Y con ese dinero poder, entre otras cosas, mejorar la ciudad. La otra acción que pueden hacer los jugadores en esta acción de ciudad es descubrir terreno o despejar terreno. Decíamos que al principio solamente tenemos la casa comunal, el resto del tablero está oculto detrás de estas cartas de naturaleza, de paisaje, está oculto el terreno para poder construir nuevos edificios. Por ejemplo, aquí ya se han construido un par de edificios más en la estación anterior. Con esta acción podemos despejar terreno, que simplemente es pagar 5 monedas para despejar esa carta de terreno y llevarnos el beneficio que oculta en su cara posterior. En la estación anterior se despejaron 2 zonas de terreno para poder construir esos edificios. Al hacerlo, uno de ellos nos dio una unidad del recurso de ingresos de la ciudad y el otro nos permitió incrementar el valor de uno de los dados de duendes que estuvieran en la partida. Por tanto, ya veis que según vamos realizando acciones, van sucediendo cosas en la ciudad de Midwin. La acción de mejorar ciudad o descubrir terreno nos va a colocar en alineamiento o en sintonía con los duendes. Y con los aldeanos nos pone en alineamiento la siguiente acción que vamos a ver, que es la de construir o demoler edificios. Al llegar a esta acción, lo que podemos hacer es colocar un nuevo edificio en la cola de construcción. No lo vamos a incorporar directamente al tablero y por lo tanto podemos realizar esta acción aunque no tengamos una loseta despejada de terreno todavía, porque el edificio no va a entrar de forma inmediata en el tablero central de ciudad. Vamos a tener un montón de edificios disponibles desde el primer momento. Aquí no hay ninguna restricción en la disponibilidad de los edificios, que por esta parte incluyen los requisitos para construir el beneficio cuando el edificio sea construido, y al darle la vuelta lo que nos muestra ya pues es el edificio bonito para poner en la ciudad. Y si tiene una acción de edificio, bueno, pues vamos a poder colocar nuestro personaje en ese edificio como una de las acciones de ciudad para realizar la acción que el edificio nos ofrece, que el edificio nos muestra. Y así poco a poco, bueno, pues este tablero de ciudad se irá llenando con esas ilustraciones de estos edificios que nos ofrecen las cartas. ¿Qué hay que tener en cuenta para construir un edificio? Bueno, pues que nos va a solicitar una serie de requisitos. Por ejemplo, si queremos construir la panadería,
nos indica que primero tenemos que tener construido el puesto comercial. Esto nos recuerda pues, a muchos juegos ya de videojuegos, juegos de ordenador, etcétera, en los que se jugaba pues, para desarrollar una civilización o para desarrollar una ciudad. Y en el momento de que queríamos construir edificios, al principio teníamos unos edificios básicos y para poder llegar a edificios mejores teníamos que construir esos edificios básicos, que contar con una serie de recursos determinados, pues un nivel de población, un nivel de dinero, un nivel de recurso que fuera, o una combinación de todas esas cuestiones que nos permitiera más adelante estar en disposición de construir edificios mejores. Incluso en algunos casos unos edificios sustituían a otros o simplemente aparecían edificios nuevos. En este caso la panadería, como decía, nos pide que tengamos el puesto comercial. En este caso, en la estación anterior ya se construyó el puesto comercial y por lo tanto podríamos construir este edificio porque ese requisito estaría cumplido. Si no tuviéramos el puesto comercial en nuestra ciudad, no podríamos construir la panadería. Después tenemos que atender al coste en recursos de la ciudad que tenemos que pagar en este momento para poder colocar el edificio en la cola de construcción. En función de si estamos jugando 1 o 2 jugadores, 3 o más jugadores, el coste es diferente. Evidentemente, cuantos más jugadores seamos, más posibilidad tenemos de mejorar la ciudad y por lo tanto nos van a pedir más recursos. Si contamos con el edificio requisito y si podemos pagar los recursos, el edificio pasaría a la cola de construcción. La cola de construcción tiene 4 ubicaciones, 4, 3, 2, 1. Los edificios se van construyendo y van ascendiendo por esta cola de construcción. El propio tablero tiene los números impresos, bueno, impresos no, en este caso en bajo relieve, 4, 3, 2, 1. Y nosotros tenemos que atender a la posición de cola de construcción que nos indica el edificio, en este caso la posición 2, cumplimos los requisitos, pagamos los recursos y ponemos el edificio en la cola de construcción. De esta forma tendríamos la panadería, bueno, pues, en fase de construcción. Y así haríamos con cualquier edificio. Como tenemos más de 40 edificios en el juego, no va a ser posible construir todos los edificios al principio, no vamos a poder elegir cualquier edificio al principio. Tenemos edificios de varios niveles, de esos niveles lo que van a representar también es la dificultad para construirlos porque nos van a pedir más recursos para poder construirlo y nos van a pedir edificios previos que tengamos construidos. El manual lo que nos ofrece es la cadena de edificios, cómo unos edificios permiten construir otros edificios y por tanto para que sepamos el requisito que puede tener alguno de estos edificios a la hora de construirlos, saber la cadena que tenemos que seguir y orientarnos un poco en cómo tenemos que ir evolucionando la construcción de edificios en nuestra ciudad. Decíamos que aparte de construir edificios podemos demolerlos, porque evidentemente hay más edificios que espacio para colocarlos. En algún momento determinado los edificios básicos puede que ya no nos interesen, que nuestra ciudad a lo largo de las sesiones de juego va creciendo, va teniendo más recursos, tenemos más capacidad, somos más capaces de construir edificios más complejos por los recursos que nos piden, entonces nos puede interesar demoler, destruir uno de los edificios para dejar espacio a edificios mejores que también van a tener acciones más potentes, más interesantes para acudir a ellos y realizar esas acciones con nuestros personajes. ¿Qué ocurre si contamos con el edificio pero a lo largo de la construcción el edificio desaparece por cualquier causa? Se va a poder construir igual porque el requisito lo cumplimos en el momento de ponerlo en la cola de construcción. Otro requisito que nos puede pedir el edificio es que el edificio esté presente en el tablero de ciudad cuando lo vayamos a colocar. Por ejemplo, esta Delicatessen nos pide que exista en nuestra ciudad la panadería y además la vamos a sustituir. Por ejemplo, cuando la panadería llegue al final de la cola de construcción, bueno, si hemos despejado un terreno, podremos colocar ahí la panadería sin más. Si vamos a construir la Delicatessen, estará en la cola de construcción, cuando llegue arriba y pueda pasar a la ciudad, lo que haremos será sustituir la panadería por el edificio de Delicatessen. Lógicamente, la panadería estaría así construida y el edificio de Delicatessen pasaría a ocupar su lugar. Diferentes acciones del juego, efectos del juego, como hemos visto antes, vamos a localizar por aquí, aquí tenemos,
Tanto en las cartas de clima como en las cartas de aventura, en las cartas de evento, vamos a encontrar símbolos de avance o retroceso en la cola de construcción. Cuando nos aparece este símbolo con una flecha hacia arriba, podemos subir los edificios en la cola de construcción. Aquí les vamos a recuperar la panadería. Aquellos edificios que están en el puesto 1 pueden pasar a colocarse en un espacio libre de la ciudad, y el resto de edificios van ascendiendo por la cola de construcción. Si el símbolo tiene una flecha descendente, pues los edificios irán hacia atrás en la cola de construcción. Si cuando un edificio avanza la cola de construcción y pasa ya a poder ubicarse en la ciudad, y no tiene un sitio disponible, no hemos despejado terreno en la ciudad, y tampoco es un edificio que se pueda colocar sustituyendo a otro, el edificio no puede ser colocado y bloquea el avance de la cola. Por ejemplo, en este caso, si este edificio no tuviera espacio, como es el caso, porque no hay ningún espacio de terreno despejado y tampoco es un edificio que sustituya a ningún otro, este no podría avanzar, este no podría avanzar, este sí podría avanzar, pero estamos creando un tapón en la cola de construcción. Cuando el edificio finalmente sí tiene un espacio para colocarse, obtendríamos el beneficio de la banda inferior del edificio. En este caso sería añadir un nuevo dado de duendes a la reserva de la torre en el tablero central. En este caso, por ejemplo, pues también sería añadir un dado más a la torre central e incrementar el recurso de alimento de la ciudad en una unidad. Ya hemos visto 3 de las 5 acciones posibles que podemos realizar en el tablero de ciudad. Hemos visto la aventura, hemos visto la mejora de ciudad o descubrir terreno, y hemos visto también construir o demoler un edificio. Nos quedan 2 acciones. La siguiente acción que podemos ver, pues, por ejemplo, la artesana podría venir a esta loseta de acción, que es contratar a un personaje, a uno de los personajes de la ciudad, de los personajes del bosque. Los duendes, dados azules; los aldeanos, dados naranjas. ¿Por qué necesitamos contratar? Además, en esta acción podemos gastar 2 monedas para contratar un único trabajador, un dado; 5 monedas para contratar 2 trabajadores, 2 dados, que pueden ser iguales o diferentes. Aquí el alineamiento, la sintonía del personaje con los duendes o con los aldeanos lo va a marcar el dado que compre. Si compra un dado azul, estará alineado en sintonía con los duendes; si compra un dado naranja, estará alineado en sintonía con los aldeanos. Si compra un dado de cada color, pagando 5 monedas, que puede comprar 2 dados, si compra un dado de cada color, es el jugador el que decide con quién se va a alinear, con quién va a estar en sintonía, aunque podemos comprar 2 dados azules o 2 naranjas, pero si compramos un color de cada, es el propio jugador el que decide con quién está alineado. ¿Por qué queremos contratar dados? ¿Por qué queremos contratar trabajadores, ayudantes, colaboradores, amigos, compañeros, como queráis llamarle? Porque en los tableros particulares de jugador, cada personaje, como veremos en su momento cuando expliquemos a los personajes, después de terminar la fase de día en el tablero de ciudad, viene la fase de día en el tablero de jugador. Y en esa fase de día, cada uno de los jugadores con su personaje va a poder realizar acciones básicas, que va a tener cada jugador las suyas, porque los tableros son asimétricos. Algunos jugadores solo podrán realizar una y otros personajes van a poder realizar más de una. Después va a poder poner en práctica habilidades especiales que tenga ese personaje si ha realizado la acción básica correspondiente, es decir, si este personaje hubiera realizado esta acción, podría hacer la habilidad. Si ha elegido esta acción, no tiene habilidad, pues eso no lo podría hacer. Y por último, puede realizar tantas acciones de trabajadores como dados tenga. Si ahora el personaje de la artesana viniera aquí y gastara 2 monedas para comprar un dado azul, tener trabajadores duendes, estar en sintonía con ellos, primero podría realizar una de estas acciones, porque esta es común para los 2 colores, podría realizar una de estas acciones. Si eligiera esta, además podría hacer la habilidad. Posteriormente, cuando llega el momento de hacer la acción de los trabajadores, lo que tiene que hacer es coger un dado. Los dados pueden tener
1, 2 o 3 símbolos, valor 1, 2 o 3, lo que hace es disminuir el valor porque lo va a utilizar y lo coloca en alguno de los espacios que coincide con el color del dado. Podría realizar esta acción, podría realizar esta acción, podría realizar esta acción o podría realizar esta acción. Al terminar ese día, cuando llega la fase de noche, los dados vuelven a la zona de almacenamiento de ese jugador y en un día posterior podría volver a utilizarlos. Cuando los dados se quedan sin valor, porque ya se han utilizado, la última colocación, el dado disminuye y ya se queda en la cara sin valor, en ese anochecer el dado vuelve a la torre, se volvería a tirar el dado y con el valor que hubiera salido lo colocaríamos nuevamente en la torre para que pudiera ser contratado nuevamente. Por tanto, contratar dados, disponer de dados, si tenemos un buen número de dados en nuestra reserva, nos va a permitir que en cada día, después de realizar las acciones de ciudad, en nuestro tablero personal vamos a poder realizar muchas acciones. Y la última acción que nos queda, pues es la más fácil de explicar de todas, que es la acción de edificio. Los edificios que tengan este símbolo en su esquina superior derecha nos permiten realizar una acción de edificio. Consiste en colocar a nuestro personaje en cualquiera de esos edificios, realizar la acción que normalmente vamos a tener que pagar un coste y vamos a obtener un beneficio, en otros podemos obtener un beneficio de forma directa, y realizaríamos la acción de edificio. Por lo tanto, también a la hora de escoger edificios que podemos construir, como hay bastantes edificios de cada uno de los niveles y del primer nivel hay varios edificios, también podemos elegir los edificios que vamos a construir en función de las recompensas que vamos a recibir al construir el edificio y en función de las acciones que vamos a tener cuando construyamos el edificio, porque todas estas pequeñas cartas de edificio están disponibles para los jugadores, pueden consultarlas cuando quieran, cuantas veces quieran, pueden verlas por sus dos caras, no son secretas, y así, bueno, pues decidir cuáles son los edificios más interesantes para ir desplegando progresivamente en función del coste que tienen, de los requisitos que tienen, de los beneficios que nos van a dar en el momento de construirlos y de las acciones que nos van a ofrecer cuando ya estén construidos. De esta forma hemos visto las 5 acciones de ciudad y cómo intervienen los diferentes elementos del tablero principal. Nos quedaría por tener en cuenta 2 elementos que os quiero comentar. Uno sería las cartas de evento. Las cartas de evento vamos a poder tener acceso a ellas también por efecto de las cartas de clima. Cuando salga este símbolo, que es como un librito dibujado así con un fondo marrón, acudiríamos a la reserva central para coger esa carta de evento, como estas cartas que ya hemos utilizado. Tendríamos estas cartas de evento que las vamos leyendo y nos van metiendo en la historia, pueden hacer que aparezcan nuevas cartas de evento y de aventura, y pueden tener también otros efectos durante el juego. Por ejemplo, ya veis que aquí este evento pues, provoca el incremento de la subida de los edificios en la cola de construcción, el incremento de alguno de los recursos, etc. Vamos a poder acceder a esos eventos a través de las cartas de clima y otros efectos del juego, los efectos de otras acciones. Y después tenemos que tener en cuenta también la carta de objetivo, dentro de que esto es un juego persistente, una historia persistente, una aventura persistente, un mundo abierto que nos permite bastante libertad a la hora de hacer lo que queremos hacer, un juego cooperativo. Sí que vamos a tener una carta de objetivo, hay varias cartas de objetivo, se barajan, efectos durante el juego harán que tengamos que introducir nuevas cartas de objetivo en el mazo de objetivo y barajarlo, y antes de que comencemos la sesión, la estación, pues nos fijaremos en el objetivo que nos pide la carta. En este caso nos pide que cada personaje tiene que descubrir una carta de terreno. Para hacer el seguimiento de esta cuestión tenemos estas 5 fichas con las que podemos ir marcando, nos dice el manual, la carta de objetivo en función de cómo lo vamos cumpliendo. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos que descubrir una carta de terreno al final de la estación, tenemos que haberlo conseguido. Por tanto, cada uno de los personajes, cuando lo haga, puede coger una de estas fichas y marcarlo. En el momento en el que veamos que ya hay aquí 3 fichas de cumplimiento de objetivo, ya sabemos que nos podemos olvidar de esto porque lo hemos cumplido y nos podemos dedicar a otra cosa. Es un recordatorio visual
que nos viene muy bien. ¿Qué va a ocurrir al final de la estación? Bueno, pues que vamos a voltear esta carta de objetivo y vamos a ver si hemos cumplido el objetivo, va a pasar algo, si no lo hemos cumplido, pues va a pasar otra cosa. Y la historia sigue evolucionando. La última fase de cada uno de los días, hemos pasado el amanecer, la fase diurna, y ahora vendría el anochecer. Durante el anochecer, los personajes pues volverían a la zona del jugador. Los dados que hemos utilizado en acciones, si todavía conservan alguno de los dibujos, volverían a la zona del jugador. Si están ya libres de dibujos, los lanzaríamos y volverían a la zona de la torre. Y alguno de los jugadores puede tener que resolver también acciones en la fase de anochecer, en su tablero particular, realizar algún mantenimiento, realizar alguna acción final del día para terminar de completar todas sus acciones. A veces no es solo mantenimiento, algunos personajes en la fase de anochecer tienen acciones importantes, como por ejemplo la posadera. En la fase de anochecer tiene acciones interesantes que resuelven todo su trabajo durante el día, por decirlo de alguna manera. Cuando ha terminado todo eso, comprobamos si quedan cartas de clima todavía en la caja central. Si quedan cartas de clima, quiere decir que todavía quedan días de esta estación. Desplegaríamos, por lo tanto, una nueva carta de clima y empezaríamos otra vez todo el ciclo. Si no quedan ya cartas de clima, porque todas están desplegadas por aquí, todas se han ido desplegando y se han ido resolviendo los diferentes efectos de estación, los efectos de la carta de clima. Si ya no quedan más cartas de clima cuando terminamos esa fase de anochecer de uno de los días, por lo tanto, la estación ha llegado a su finalización y tenemos que hacer también una serie de acciones al fin de la estación. ¿Cuáles son las acciones que resolvemos al final de la estación? Bueno, puede haber edificios que tengan acciones de fin de estación y que provoquen efectos cuando la estación finaliza. Tenemos que resetear el mazo de clima, por lo tanto, barajaremos todas las cartas y colocaremos otra vez el mazo de clima para el inicio. Comprobaremos el cumplimiento de la carta de objetivo, veremos si lo hemos cumplido o no y pondremos en marcha los efectos correspondientes y tendremos pues nuevas cartas de objetivo disponible para la siguiente estación. Tendríamos también que voltear la loseta de estación, en este caso no es consecutiva, tendríamos que recurrir a la loseta de otoño y colocar la loseta de otoño para tener ya disponible la nueva estación y los nuevos efectos de clima de la estación correspondiente. Y por último, tendríamos que tomar la decisión de si vamos a continuar jugando otra estación o si vamos a dejar aquí por el momento la partida y ya continuaremos en otra sesión. Si vamos a continuar la sesión, seguimos. Si vamos a terminar la partida en este... Bueno, terminar no. Si vamos a pausar, a guardar la partida en este momento, tendríamos que llevar a cabo las acciones de guardado que nos indica el manual. Porque recordad que este juego se puede guardar entre sesiones, tanto los personajes como el tablero central se puede guardar y se puede recoger. Por poneros algunos ejemplos y hacerlo rápido. Una vez que hubiéramos colocado la loseta de estación que corresponde a la siguiente estación, los dados que permanecen en la torre, que están activos, la caja trae un separador para los dados que todavía no han entrado en juego y los dados que se han entrado en juego con las caras, con los iconos que tienen dibujados en ese momento, los podemos mantener ahí de esa manera. Después, sabéis que el tablero se recoge sobre sí mismo y respetando la ubicación de todos los elementos que tiene el tablero, recogemos el tablero. Lógicamente, le damos la vuelta, lo colocamos en su bandeja donde va a estar alojado. Y ya tenemos el tablero principal recogido con esa forma de guardado que nos indica el manual. Como último paso, pues taparíamos el conjunto y lo dejaríamos en la caja esperando a retomar la partida. Las cartas, por ejemplo las cartas que hemos ido descartando, las cartas de edificios tienen un espacio propio específico en la caja y las cartas que hemos ido descartando, la caja cuenta con espacios libres
para poder ubicar las cartas que ya hemos descartado, para saber las que hemos ido utilizando y no mezclarlas con las que están pendientes de utilizar. Contamos con espacios disponibles, como ya visteis en el unboxing, hay espacios suficientes para ubicar cartas. Incluso si tenéis la expansión del quinto jugador, esa caja tiene todavía más espacios libres para poner todo tipo de descartes o lo que queramos guardar. Hay espacio suficiente para todo, para los descartes y para las cartas pendientes de entrar en juego. También tendremos el guardado de los personajes, es decir, las figuras de personaje tienen su sitio en la caja, y los elementos con los que estamos jugando, pues ya veis, las monedas del jugador se pueden guardar, cartas que no he utilizado, los recursos, cada jugador es diferente, eso sí, pero incluso estos elementos, que parece que no vamos a poder cerrar con la tapa, bueno, pues sin ningún problema, todo está previsto, que se pueda guardar dentro de cada bandeja de los personajes, sin tener que rompernos la cabeza de cómo lo vamos a guardar, de cómo lo vamos a recoger. Ya veis que aquí ya queda todo a nivel. Y aquí vamos a guardar el resto de habilidades que normalmente tenemos fuera, tenemos más espacio para guardar cosas, espacio suficiente. Los dados que el personaje tiene y que puede utilizar en futuras sesiones estarían aquí, y también le pondríamos aquí su tapa, igual que hemos visto en el caso del tablero principal. Y podríamos guardar todo en la caja y continuar la partida. El manual nos dice que para una futura sesión, o si seguimos jugando, cambiamos de estación, es totalmente posible, como ya explicamos, guardar este personaje y coger otro. Si estamos jugando dos jugadores, cada uno lleva un personaje, podemos guardar esos personajes y coger otros con los que ya hayamos jugado alguna sesión, o coger otros con los que todavía no hayamos jugado, que partan de cero, que empiecen su participación en la aventura de Midwin. Y ya vais a ver, preparar la siguiente sesión de juego de Midwin para una futura estación en el Valle de Midwin, pues es muy sencillo. Nos venimos con la caja principal y sacamos los elementos de juego. Como ya conocemos más o menos cómo es el tablero, pues ya sabemos cómo los tenemos que desplegar. Los desplegamos, los unimos, juntamos todo, tenemos todos los elementos que nos quedaron de la sesión anterior, tenemos la caja con todo preparado, ya tenemos las cartas y todo el objetivo, las cartas de clima preparadas para ir saliendo, las cartas de aventura de evento, recuperamos nuestros dados a la zona de juego, vamos a ello, pondríamos los dados en la zona de juego, podríamos recuperar los descartes de la caja o dejar los descartes guardados en la caja para no tenerlos en la... eso ya es decisión de cada cual. Recuperaríamos las cartas de edificio que tienen su almacenamiento en la caja del juego base, figuras de personaje, tableros individuales y a jugar la siguiente estación. Y hasta aquí esta explicación de las acciones que se pueden desarrollar en el tablero principal de este Midwin, que en español nos va a traer Bumblebee el 15 de marzo, coincidiendo además con la Feria Interocio. Pues nada más, por el momento, nada más en esta serie de vídeos de Midwin. Ya hicimos el vídeo anterior del unboxing, este vídeo con la explicación del tablero principal, y vendrán después los vídeos explicando cada uno de los personajes de forma individual. Si no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete, es totalmente gratuito, activa la campanita para estar al tanto de nuevas publicaciones, por ejemplo, que te llegue el aviso de cuando publiquemos los vídeos de los diferentes personajes de este juego Midwin. Os agradecemos el seguimiento que está teniendo el canal, que os suscribáis, para nosotros es muy importante y para vosotros es totalmente gratuito. Gracias a todos, nos vemos aquí en el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa, con los próximos vídeos. ¡Adiós!